sabemos a todos, aquí en el Club de los Viernes nos gusta contar también con jóvenes que se la juegan, es decir, que saben dar la cara, dar un paso adelante cuando es necesario, sobre todo en sitios tan complicados como es el País Vasco, como es Cataluña, con todo el rodillo nacionalista. Gerai Mellado fue presidente de S'Acabat y ahora está en el proyecto Valent, Barcelona. Realmente hay que ser valiente para estar en una iniciativa no nacionalista dentro de la sociedad civil en Cataluña, contra toda esa decadencia social, política, económica y cultural que se está llevando allí. Gerai Mellado, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Fuiste presidente de S'Acabat, has tenido ahí una experiencia personal, si quieres resumirla brevemente, así ya nos ponemos en materia. Sí, muy sencillo. Yo entré en S'Acabat con 17 años, fui asumiendo responsabilidades y cargos hasta que llegué a ser presidente y bueno, mi etapa terminó, por suerte o por desgracia, y ahora me pasé a la política institucional, de lo cual estoy muy contento porque es una experiencia, tanto la política de activismo como la política institucional, que me han permitido aprender muchísimas cosas. Claro, al final es toda una forma de aprendizaje y de curtir, pero tú lo que estás viendo en Cataluña, ¿lo imaginabas así desde dentro? ¿Qué diferencia hay entre la política institucional y hacer, digamos, trabajo de sociedad civil como activista? En la política institucional todo va más lento, porque al final trabajas en una administración pública y la administración pública tiene sus ritmos, tiene su burocracia, que por supuesto es negativo, ¿no? Para el progreso social y económico. El activismo es algo mucho más rápido. Además, las estructuras de partidos pues toman las decisiones de otra forma, ¿no? Pero sí que es cierto que el activismo, la diferencia principal es que es todo mucho más rápido y mucho más inmediato, porque no hay una burocracia, a no ser que formes parte de una organización. El puyolismo, la banda Jordi Puyol y compañía, ya lleva varias décadas, pero parece que hay una década concreta, sobre todo desde el principio de los años 2010, 2011 hasta 2022, de fractura social, donde aparte de la Generalitat gobernada por los partidos independentistas, se le une el apoyo externo de los antisistema de todo tipo, incluido el Podemita, y asociaciones parafascistas como ANC, Òmnium y un ayuntamiento de Barcelona en manos del populismo. Contra todo eso, a veces no te dan ganas de decir, bueno, esto es demasiado contra lo que tenemos que luchar, o por el contrario, te anima a seguir adelante y decir, yo tengo que hacer algo al menos por mi tierra. Mira, yo soy una persona que piensa mucho las cosas antes de hacerlas y antes de hacerlas incluso después de hacerlas, ¿no? Pero nunca he dudado de que es positivo y de que es necesario seguir en la batalla por defender España y por defender la libertad en Cataluña. Hay una administración, como dices, y no solo una, sino que todos los niveles de la administración, a los catalanes que creemos en la libertad, que queremos en España, que somos orgullosamente catalanes españoles, nos supone un freno a todas nuestras aspiraciones como parte de la sociedad, ¿no? Como ciudadanos. En primer lugar, tenemos un ayuntamiento, en el caso de Barcelona, gobernado por el PSC y por Colau, con el apoyo externo de Esquerra Republicana. En segundo lugar, tenemos una Diputación de Barcelona que está gobernada por Junts per Catalunya y por el Partido Socialista. En tercer lugar, tenemos un gobierno autonómico que está gobernado por dos partidos separatistas, con el apoyo de un partido separatista y antisistema y con el apoyo de la izquierda española. Y además tenemos un gobierno de España que está formado por el Partido Socialista y por Podemos, y como todos sabemos, pacta habitualmente y pactó su investidura el señor Sánchez con Bildu y con los separatistas catalanes. Por tanto, contra ese cóctel estamos nosotros solos. Está la sociedad civil, están los movimientos como Valens que surgen ahora para luchar para ser alternativa de gobierno en cualquiera de los estamentos, ¿no? de la administración, y en eso estamos, y a mí personalmente me anima mucho, ¿no? Quizás es un poco la lucha de David contra Goliat, que ¿qué coño haces aquí metido con la de problemas que te trae esto? Pero a mí personalmente me motiva mucho. Sí, yo también creo que es necesario, pero bueno, entiendo que para algunas personas puede ser desalentador. Has nombrado el PSC y yo lo he analizado muchas veces y creo que realmente es el problema, porque bajo mi punto de vista, ¿vale? A Rufián lo ves, sabes lo que es, un demagogo, un vividor, se le ve en la cara, un showman que dice simplezas. Puyol, se sabe que todo su entramado mafioso, un delincuente de torra, pues hombre, su físico
en su físico ya lleva la penitencia, un tarugo racista que habla de brechas en el ADN, pero el socialismo catalán es el verdadero problema porque van de progres y de federales, pero implícitamente están apoyando todo eso. Exacto, tenemos una izquierda que pregona la desigualdad, ¿no? Que pregona el privilegio nacionalista frente a la igualdad entre ciudadanos y desgraciadamente, oye, es que esto no es algo nuevo, es que parece que hay muchas personas que a raíz de que el PSC aprobase la ley contra el español en las aulas, ese mísero 25% que hemos conseguido muchísimas familias unidas, a raíz de que el PSC apoyase la ley contra esa sentencia, parece que hay mucha gente que se ha dado cuenta de lo que es el PSC. Oigan, no, llevamos 40 años, el PSC nunca ha cambiado. Tenemos una presidenta del Congreso que es del PSC que fue sancionada por su propio partido por votar a favor del llamado derecho a decidir, que no es más que un intento de secesión de España, ¿no? Por tanto, a mí no me sorprende, y yo siempre lo he dicho, siempre he sido muy claro en este tema, el PSC es un partido que en función del momento, en función del contexto social, del contexto político, del contexto electoral, va variando su discurso, incluso va variando la lengua con la que exclama el discurso y se adapta al medio muy bien y consigue engañar a mucha gente. Solo hay que ver que ganaron las últimas elecciones en Cataluña. Sí, sí, además, el hecho de que una ideología supremacista con evidentes tintes xenófobos que aplica el rodillo identitario, además trata de silenciar cívicamente y de imponer la doctrina hasta las escuelas, tenga el apoyo del populismo de izquierdas, porque Ada Colau, por mucho que decía, no, bueno, yo creo en el derecho a decidir, pero yo no soy independentista y tal y cual, se está viendo lo que es. Es complicado, además, una ciudad tan bonita que llegó a ser tanto como Barcelona, puntera en Europa, reflejo del mundo, las Olimpiadas del 92, haya caído a ese nivel de degeneración y de haberse visto, bueno, en esa espiral entre el populismo de izquierdas, el nacionalismo y un destrozo urbano, incluso de inseguridad. Sí, justo iba con el coche y yo antes no conducía, no tenía coche, ¿no? Y no me daba cuenta del verdadero desastre urbanístico que está provocando Colau. Pero es que ahora hablo con conocimiento de causa. Barcelona es un laberinto, Barcelona está todo de amarillo. Parece que está todo en obras, porque constantemente vas por un carril amarillo, ves señales amarillas, como dan una sensación de provisionalidad, de caos circulatorio, que al final lo único que hace es frenar la iniciativa privada y es un autoboicot para la ciudad, ¿no? Porque cuando tú te pones a cortar en plena temporada las principales arterias de la ciudad, es que como ciudad tienes un problema. Porque, claro, ahora llegan las elecciones y ahora hay que hacer obras para que se vea que estamos haciendo cosas, hay que cerrar carriles al tráfico, porque eso a ellos se supone que les da votos. El problema es que los barceloneses merecemos una ciudad que sea transitable y donde se pueda vivir y por donde puedas mover. Y eso actualmente no lo tenemos y cada vez vamos a ir a peor. Claro, y además estáis viendo cómo el nacionalismo torpedea también el progreso económico, porque empresas que se van de Cataluña, eso también va en detrimento de los jóvenes que quieren, que tienen algún tipo de iniciativa laboral empresarial, que eso repercute en un éxodo, porque las empresas no solamente son las que se van de Cataluña, luego también son los jóvenes, igual que pasa en muchas otras comunidades donde, digamos, acaban en Madrid. No, es que Madrid, digamos, hace de centrífugo y trae a todo el mundo de allí. No, es que realmente si no hay oportunidades laborales, económicas y profesionales, la gente va a buscarse la vida fuera de su ciudad de nacimiento, de su región autóctona. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo siempre lo digo y no tengo ningún tipo de complejo. Yo no pertenezco al partido que gobierna en Madrid, en este caso el Partido Popular, pero ojalá tener un gobierno en Cataluña, un gobierno en Barcelona que realmente tuviese como prioridades absolutas, las prioridades que tiene el gobierno de Madrid, que son el crecimiento económico, que son la libertad personal, que es las bajadas de impuestos. Eso es lo que necesita Cataluña. Cataluña necesita salir del atolladero. Al final estamos en un camino que solo nos lleva a la ruina, que lo hemos repetido muchas veces, pero es que es así, nos lleva a la ruina más absoluta. Y lo que hablabas tú, ¿no? El éxodo de los jóvenes. Estamos viendo como muchísima gente, yo ya tengo familia, que está volviendo a Andalucía. Porque Andalucía, objetivamente, va mejor que Cataluña. Porque va como un tiro, porque tiene un gobierno que se preocupa de lo que se tiene que preocupar. También tengo muchísimos amigos en Madrid. ¿Por qué? Porque al final, cuando a ti te están impidiendo trabajar, pero además te están impidiendo montar un negocio, pero además te están impidiendo vivir en según qué zonas porque tu coche no puede entrar, porque
oye, al final lo mandas todo al traste y dices, me dio la manta a la cabeza y me voy a Madrid, me voy a Zaragoza, me voy a cualquier otra ciudad donde se me quiera, donde se me valore y donde se me permita desarrollar mi proyecto de vida. Y sobre todo, además, si tienes familia, hijos pequeños que quieran ser escolarizados en castellano y que no te pongan un montón de trabas, que tengas que luchar en los tribunales, abrazo partido, incluso que te señalen, que te pinten la casa, movimientos mafiosos por querer dar ese 25% que ni siquiera se cumple. Entonces, por eso cuando se habla de las consignas ideológicas radicales, las consignas ideológicas radicales son promovidas desde las instituciones. Entonces, los que lucháis por esa libertad, una libertad al margen del nacionalismo, se podría decir que son los verdaderos antisistema, entendiendo que el sistema es el sistema nacionalista, que va desde la Generalitat hasta el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, oponerse a ese sistema os convierte en antisistemas, pero no antisistemas como la imagen que tenemos, ¿no?, del anarquista reventando contenedores. Sí, yo lo he pensado muchas veces, sí, o sea, luchamos contra el sistema, luchamos contra un ejército de abogados, luchamos en muchas ocasiones contra la propia administración y su burocracia, como decía antes, que es la que intenta invisibilizarte, invisibilizar tu causa. Todos estos que sacan la estelada, todos estos que queman calles, al final son cachorros del sistema. O sea, y puede sonar muy radical, pero es que lo son, porque al final defienden las tesis que defienden sus gobernantes. Está claro, entonces piensa que oponerse a eso te coloca en una posición también de figura pública, pero que de alguna manera te coloca en el disparadero. Yo no sé si tú has tenido problemas desde redes, bueno, en redes es lo más habitual, pero que te intenten señalar, te insulten, te amenacen o intenten de alguna manera coartar tu libertad. Sí, los he tenido. Por suerte no han sido muchos. Yo a veces agradezco este anonimato que puedes tener en la gran ciudad. También vivo en una ciudad muy, muy tranquila, en una parte de la ciudad muy tranquila. Pero sí, he tenido mis problemas y de hecho los he denunciado en múltiples ocasiones, tanto en redes sociales como en la policía, porque cuando uno se expone, uno ya sabe que la política tiene un coste, uno ya sabe que le van a decir de todo, uno sabe que se van a acordar de su madre, de su padre, de su abuela y de su bisabuela. Y lo asume con naturalidad porque es el ejercicio público, ¿no? Pero sí que es cierto que en Cataluña pasa con muchísima más intensidad que en otras partes de España. Lo cual dificulta la vida, hombre, pues hasta cierto punto. Yo soy una persona muy optimista, yo me tomo la vida con mucho humor, me tomo mi vida con muchísima libertad y no me afecta en absoluto. Pero sí que es verdad que no cualquiera sirve para estar dispuesto o no cualquiera está dispuesto a tener esta vida, que es un poco más complicada que la de la media de la población, sí. Claro, ¿crees que en el resto de España se aprecia ese esfuerzo? Porque nosotros a veces lo vemos un poco desde la distancia, incluso desde una indiferencia de que hay zonas, por ejemplo Madrid, que dicen siempre rompeolas a España, cruce de caminos, en que lo vemos incluso como algo antropológicamente curioso. Cuando vinieron aquí a manifestarse los independentistas catalanes buscando Gresca, buscando tal vez un enfrentamiento, la población pasó de ellos absolutamente. Quiero decir, vinieron a manifestarse con las esteladas, con sus signos, con sus banderas, sus voces. Nadie les dijo nada, nadie se metió con ellos. Yo creo que se fueron un poco decepcionados. Entonces, puede que desde fuera de Cataluña se os vea como, bueno, estos que intentan ahí meterse con los nacionalistas, ¿para qué se meten en esos jardines cuando realmente es luchar por la libertad de decisión de toda España? Pero cuando se dice de, bueno, a ver qué deciden los catalanes, cómo solucionan eso, pues es que los catalanes no tienen que decidir nada al margen de los demás. Es decir, ninguna comunidad es independiente al margen de lo que pueda decidir sin las otras. Los catalanes no tienen que decidir sobre esa parte del país, es una cosa que tienen que decidir todos los españoles, ¿no? Pero bueno, a veces sí que se da esa impresión de que ese esfuerzo en Cataluña sí se aprecia. Por ejemplo, yo pienso en Ciudadanos, que llegó a ganar las elecciones, tener el número de votos, y luego Ciudadanos se fue diluyendo cuando dio el salto nacional, por ejemplo, en esas rimadas de Barcelona a Madrid. No te he escuchado la última parte, Roberto, perdona, se había cortado. No, por ejemplo, el valor que tenía Ciudadanos en Cataluña saltó luego a Madrid y parece que se diluyó tanto que la labor que hacía en Cataluña sí que estaba reconocida, pero no se reconocía a lo mejor tanto en el resto de España.
Totalmente de acuerdo. Uno de los problemas, bueno, yo no voy a hacer de analista de otros partidos, ¿no? Porque ya he hablado mucho sobre ello, pero uno de los problemas que tuvo Ciudadanos fue dar, no el salto nacional, hoy es muy legítimo que un partido se expanda por todo el país. El tema es que tú no puedes dejar sin liderazgos a tu principal estructura, que es la estructura catalana y la más importante, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, en según qué sitios, cuando se habla de lo que pasa en Cataluña, se llama el problema catalán. No es el problema catalán, es el gran problema español. Es un problema que en el futuro tendremos en Galicia, que ya tenemos en el País Vasco. Es un problema que empezamos a tener en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Navarra con los intentos de anexión de Bildu. Por tanto, no es un problema catalán, es el gran problema español, el nacionalismo periférico, cateto, de mi provincia, de mi ciudad, de todo cada vez más pequeño y menos inclusivo, ¿no? Esa palabra que le gustan tanto a algunos, todo cada vez menos inclusivo y menos abierto al resto. Yo reconozco el mérito que tiene Ciudadanos, que tuvo Ciudadanos, yo les di apoyo en su momento, pero bueno, han cometido errores y ahí están las encuestas, ¿no? Donde Valens ya entra con 3 diputados al Parlamento y Ciudadanos desaparece. Sí, es curioso lo que has dicho también de ese pensamiento un poco cerril, aldeano, cateto, de que en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo donde tenemos acceso a una información casi instantánea, nos llegan modas, música, ropa, series, de cualquier parte del mundo, estamos interconectados. Tú y yo estamos hablando ahora vía Zoom desde Madrid y Barcelona, pero podrías estar perfectamente en Shanghái. Bueno, de hecho yo he hecho entrevistas a personas en Shanghái. Entonces, que se vuelva al cerrilismo, al identitarismo de los pueblos, a este es lo mío y si tú eres de fuera te miro raro, ese reduccionismo es muy anacrónico y además resulta absurdo porque se fomenta también ese identitarismo y es una manera de separar a los ciudadanos por colectivos, por tribus, no deja de ser un atavismo. Muchas veces las personas que tenemos una mentalidad o que presumimos de tener una mentalidad un poco más abierta, nos resulta realmente incomprensible y lo vemos con extrañeza, casi como, bueno, como si volviéramos al aranismo de Sabino Arana de RH negativo o, medio en broma, medio en serio, esa película de los 8 apellidos vascos, pues ahora también te piden 8 apellidos catalanes, etcétera. Bueno, y luego los nacionalistas más furibundos te das cuenta que los abuelos eran andaluces o los padres eran extremeños, es un síndrome extraño. Sí, hay ese perfil del abuelo extremeño, del abuelo andaluz. Bueno, quiero decir algo, no sé si va a generar polémica, pero lo diré. Yo nunca me corto. Es el peor, ¿no? Es esa figura de persona que tiene orígenes castellanos, que tiene orígenes andaluces, extremeños, que, por ejemplo, empieza a hablar catalán para que le perdonen la vida, o empieza a votar nacionalista para sentirse integrado, porque cree que debe algo al nacionalismo que lo trata de inferior, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Al final el nacionalismo es profundamente racista y lo que decías tú, se unen en tribus porque al final el individuo más débil, el individuo que no sabe a dónde quiere ir, ni probablemente conoce bien de dónde viene, necesita una tribu, necesita un rebaño, necesita un grupo. Busca el calor de la tribu, busca el calor de la manada que le acepte. Exacto, que le acepte y que le proteja y le dé esa falsa sensación de seguridad. Es como las personas que deciden ceder parte de su libertad al Estado para que el Estado le proteja en cualquier sentido, ¿no? En el sentido económico, en el sentido de la salud, lo hemos visto con la pandemia, en el sentido de la propia integridad física, darle todo el poder al colectivo y desgarrarte tú como individuo. Y eso es uno de los problemas, y no solo en Cataluña, es que es un fenómeno que pasa a nivel global, ¿no? El dejar que las ideologías totalitarias vayan tomando forma, renunciando a su vez a tu propia decisión, a tus propios derechos y cada vez ir cediendo parcelas de libertad que te impiden desarrollarte como individuo. Claro, a pesar de toda la maquinaria nacionalista del control, de TV3, La Vanguardia, la televisión, medios de comunicación, sin embargo, hay posibilidades también. Es decir, el que quiera abrir la mente a otras formas de entender una mentalidad racionalista, constitucionalista, pues hombre, tenéis a Félix Ovejero, tenéis a Alberto Adella, estaba Juan Marsé, que ya falleció, pero era también de los más claros y los intelectuales más importantes. Está en contra del independentismo Joan Manuel Serrat, Eduardo Mendoza, Loquillo, aunque ya no viva allí. O sea, hay formas también de salir de esa burbuja nacionalista, pero parece que alguno está un poco más cómodo
al calor de la ideología imperante o de la ideología dominante y para no meterse en problemas, porque hablar siempre cuesta un precio, ¿no? Siempre hay que pagar un precio, digamos, por ser libre. Exacto. El otro día me tocó, junto a dos compañeros de Sacabat, cerrar el campus que celebrábamos, ¿no? Y lo dije muy claro, la batalla cultural es incómoda, cuesta dinero, te cuesta trabajo, puedes tener una falta de aceptación social porque lo que digas no es políticamente correcto o no es mainstream. Entonces, es difícil. No se le puede pedir a nadie que sea un héroe, no se le puede pedir a nadie que sea un profeta en el desierto, es que no se puede. Simplemente eso es una actitud individual, una actitud que debe salir de uno mismo, que ante la injusticia pues hay una capacidad de rebelarse contra ella. Pero efectivamente se está muy bien al calor del rebaño y la mayoría de personas no salen. Por eso en política hay muy poca gente, aunque haya muchos políticos en España, en política realmente hay muy poca gente dispuesta a partirse la cara, a perder su trabajo por unos principios, porque lo primero es comer y también y es totalmente legítimo. Pues Geray Mellado, yo te agradezco mucho que sí que estés dispuesto a dar la cara aquí en el Club de los Viernes, en el canal, y muchas gracias por atenderme y por esta conversación. No, hombre, es un placer siempre estar con vosotros, que además hacéis una labor fundamental en defensa de la libertad, en defensa de España y en defensa de nuestra patria, en resumen. Para mí, sois de admirar y hacéis una labor inmensa, especialmente tú. Pues muchas gracias. Intentamos o sea, aportar nuestro granito de arena también, claro que sí. Un abrazo, Geray. Espero vernos muy pronto. Gracias.